Pongámonos de pie y vamos a regresar al libro de Efesios y leemos Efesios capítulo 5, versículos 3 a 7. El libro de Efesios capítulo 5, versículos 3 a 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Amén. Amén. Vamos a orar la verdad que encontramos de la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 33. Versículo 33. Que dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Vamos a orar, oremos. Nuestro Señor Jehová, nuestra petición y nuestro clamor es: enséñanos, oh Jehová, por favor, enséñanos tus mandamientos. Queremos escuchar el mandamiento de no cometerás adulterio y queremos crecer en la fe. Queremos aplicar ese mandamiento a nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a tener más pureza sexual. Por favor, ayúdanos a odiar desobediencia en nuestros pensamientos. Por favor, enséñanos la profundidad y la importancia de ese mandamiento. Y por favor, ayúdanos a recordar el Evangelio en esta hora. Gracias por la bendición. Adorarte juntos por medio de medio de internet. Por favor, ayúdanos, Señor. No simplemente escuchar y entender categorías, pero por favor, ayúdanos a aplicar esa verdad y manifestar y creer la madurez espiritual. Gracias, nuestro Señor. Amén. Tenemos la bendición de continuar en nuestra exposición del libro de Efesios. Y hoy el título del sermón es Crecimiento en la pureza sexual. Crecimiento en la pureza sexual. En la semana pasada estudiamos Efesios capítulo 5, versículos 3 a 5, y continuamos con la segunda parte ahora. Porque tenemos la necesidad de pensar de la aplicación de las verdades que encontramos aquí. Vamos a empezar con esta ilustración. Yo recuerdo escuchando en una historia de mi padre. En la iglesia que crecí, mi padre fue un pastor de una iglesia evangélica por algunos años. Y él fue el pastor que empezó una iglesia. Y tuvimos un anciano que fue respetado por la mayoría de las personas en la iglesia. Y no sabía en el tiempo, pero me dio la historia años después que este anciano murió. Pero una vez mi padre se fue al hospital, cuando el anciano, cuando los doctores encontraron cáncer en el cuerpo de ese anciano. Y ese anciano grande confesó a mi padre. Él tenía más o menos 65 años. Y él con 75 años, él confesó una vida de pecado, de inmoralidad sexual.
inmoralidad sexual. Y fue una sorpresa para nosotros, pero por mi padre, porque pensó que un hombre de 75 años quizás quizás no estaba luchando con ese pecado. Pero él confesó su fornicación y pensó que Dios le dio cáncer por medio de su vida de pecado en secreto. El punto de decir esa historia es posible para mí decir muchas historias de personas en iglesias reformadas también, que pensaron que ellos eran fuertes, en la fe, pero ellos se quedaron ellos empezaron a cometieron pecados de inmoralidad sexual. Para nosotros pensar que somos fuertes y que ese pecado no puede afectarnos, o podemos continuar en una vida pensando de inmoralidad sexual, imaginando fantasías y cosas hechos de pecados de inmoralidad. Y podemos continuar y ser personas cristianos fuertes en la fe. Es un gran engaño, pero es bien común. Tengo suficiente experiencia, hermanos, de saber que es bien importante para nosotros como iglesia tener otra semana, estudiar las verdades de los versículos aquí. Porque es siempre una sorpresa de quién está luchando con ese pecado y cómo ese pecado puede destruir vidas y también almas. Muchas personas entraron en apostasía, por medio del pecado de la inmoralidad sexual. Pues vamos a regresar a Efesios capítulo 5 y la meta de hoy es estudiar cómo podemos crecer en la fe y aplicar las verdades que encontramos aquí en la vida cristiana. Recordamos que estudiamos en la semana pasada. Disculpen, hermanos, el bosquejo es un poco más complicado hoy, pero voy a explicar. Tenemos el bosquejo pequeño de la semana pasada, arriba. Después tenemos los 3 puntos principales de ese sermón. Y últimamente tenemos abajo el texto y las canciones para el próximo domingo. Empezamos con el bosquejo de la semana pasada. ¿Qué estudiamos fue en la semana pasada? Pero la exposición de versículos 3 a 5, y observamos en ese texto el pecado, la obediencia y el motivo, y cómo el apóstol Pablo continuó a usar el mismo patrón para ayudarnos a crecer en la fe, para identificar el pecado. El pecado es la inmoralidad sexual, la obediencia, acciones de gracias, y el motivo, los sexualmente inmorales no irán al cielo. En esta semana queremos hablar de la aplicación de versículos 3 y 4. Y recuerdan cómo estudiamos la inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo describió fornicación, inmundicia o avaricia. Y él usó 6 términos en verdad. Él habló en versículo 4 de palabras deshonestas. Por es mejor leer la Biblia de las Américas. En versículo 4 es más claro y mejor traducción. La Biblia de las Américas dice en versículo 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. Esa traducción es más clara y mejor de las palabras en griego. Y recordamos que el apóstol Pablo describió los 6 términos: acciones de inmoralidad,
pensamientos de inmoralidad y también palabras de inmoralidad. Y él usó la palabra pornea. Y pornea describir cualquier hecho, cualquier obra por cualquier actividad sexual, afuera de matrimonio. Muchos pensaron que, muchos jóvenes pensaron, no cometemos fornicación, pues estamos bien. Pero no, es cualquier actividad sexual. Es un término bien general. Y también Pablo usó la palabra inmundicia, hablar de las perversiones que existen. Y él usó la palabra en versículo 3, avaricia, para darnos la advertencia de pensamientos. Los pensamientos, el estándar de Dios no es simplemente en acciones, pero Dios sabe nuestros pensamientos. Y el estándar de Dios es nuestros pensamientos. Pues es pecado para nosotros pensar de cualquier actividad sexual afuera del matrimonio. No es importante si estás casado y no puedes pensar de otras personas, de cualquier actividad sexual afuera del matrimonio. Y también el apóstol Pablo usó los 3 términos del versículo 4, hablar de las palabras, de malas bromas, doble sentido, malos términos que usamos, que son comunes para nosotros, no como iglesia, pero como país. Es común para nosotros usar palabras y así. Pues recordamos el estándar de Dios de la semana pasada y recordamos la obediencia, el opuesto de la codicia y la avaricia. Y recordamos cómo estudiamos todos los términos están abajo el tema de avaricia o codicia. Es tener el deseo por una cosa que no es nuestro derecho, no es nuestra posesión. Es un pecado contra la voluntad y la soberanía de Dios, a pensar y meditar y tener fantasías o imaginando de cosas, actividades que no son nuestros. No tenemos permiso, no es la voluntad para Dios, para nosotros, pensar y por lo menos hacer cualquier actividad sexual afuera del matrimonio. Y el opuesto es estar agradecido a Dios. El opuesto es adorar al Señor con una actitud de agradecimiento. Y esta semana, recordando todo este trasfondo, todo que pasó en la exposición la semana pasada, recordamos la importancia de continuar a explicar cómo versículos 3 y 4 necesita cambiar nuestras vidas. Hay mucho más a decir sobre la aplicación de versículos 3 y 4. Y mi meta como pastor es darte la advertencia hoy. Tenemos 3 puntos en hablar de la aplicación. Y los 3 puntos vienen por medio de un libro por John Street. Un libro por John Street. Se llama Pasiones del Corazón. Pasiones del Corazón. Él es un profesor en el seminario de Masters. Y los 3 puntos que tenemos hoy para aplicar este sermón es el primer punto, no confías en tu propio corazón. No confías en tu propio corazón. Segunda aplicación. Avaricia es engañosa. La avaricia es bien engañosa. Ten cuidado. La tercera aplicación es el crecimiento en acciones de gracias. El crecimiento en el opuesto, acciones de gracias. En verdad, primero Dios, vamos a pensar y meditar en las 3 aplicaciones de versículos 3 y 4. Pues el primer punto es
No confías en tu propio corazón. No confías en tu propio corazón. La verdad es, el engaño de muchos es, yo no puedo entrar tal y tal pecado. Yo no puedo, estoy bien lejos del adulterio. Yo estoy bien lejos de fornicación, estoy bien lejos. Pero muchos, incluyendo muchos cristianos, piensan que ellos pueden pensar y cultivar en su mente, cultivar y disfrutar pensamientos de inmoralidad sin pensar, quizás sin pensar, ver pornografía, o quizás sin ver películas malas, simplemente cultivar pensamientos en nuestros propios mentes y nadie sabe. Recordamos que Dios sabe. Dios sabe. Y la primera advertencia es no confías en tu propio corazón. Vamos a ver las advertencias de Abdías, David y el apóstol Pablo. Primero vamos a ver en Abdías. Vamos a leer versículos 3 y 4 de Abdías. Vamos a leer después de el profeta Amós. Tenemos Oseas en las profetas menores, Oseas, Joel, y después encontramos el libro más pequeño en el Antiguo Testamento, Abdías. En Abdías tenemos las advertencias contra el orgullo. Contra el orgullo. Vamos a leer versículos 3 y 4 de ese texto. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará la tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Mira la advertencia que tenemos aquí en los dos versículos. Las personas del pueblo de Edom pensaron en su orgullo que ellos tuvieron una buena defensa. Fue imposible para ellos recibir el castigo de Dios. Y tristemente muchos tienen el engaño que ellos pueden disfrutar pensamientos de pecado y no entrar en las acciones de pecado. Street dijo en su libro muchas historias de personas en iglesias sanas que pensaron así. Y había un patrón en muchas de sus historias diciendo, tal y tal persona entró a mi oficina con otra historia, diciendo que ellos cultivaron y disfrutaron una vida, una práctica de pensamientos, de una actividad inmoral, o con fantasías con personas en el trabajo, o complementos de hombres extraños, o pensamientos de mujeres extrañas. Y estoy usando ese término extraño como proverbios, una persona afuera del matrimonio, no solamente extranjero. Pero el punto es decir que muchos siguieron ese patrón. Y el patrón de muchos fue, ellos pensaron, no es posible para mí hacer un pecado así. Y un hombre que el autor mencionó, tuvo un negocio grande, tenía mucha influencia en la iglesia, enseñaron en las clases en la iglesia, una iglesia grande, y él cultivó pensamientos de inmoralidad y últimamente siguió sus pasiones, siguió sus avaricia para ir y visitar prostitutas. Y tristemente es una historia común. Y él perdió
casi todo. Perdió su negocio, perdió su familia, perdió su lugar en la iglesia, perdió casi todo. Y la advertencia de hoy es, no confías en tu corazón. No confías en tu corazón. Si estás, no estoy hablando de alguien que está viviendo con su novio. Nadie en la iglesia está viviendo con su novio y está en ese engaño. Si alguien en Facebook está escuchando, necesitas recibir la advertencia que no puedes ser un cristiano y vivir en esa manera. Pero estoy hablando de un pecado antes. Mi enfoque es con los pensamientos de inmoralidad sexual. Pues hay varios niveles. Empezamos en este camino. Empezamos con pensamientos de avaricia o codicia, que son contra la voluntad de Dios. Y los pensamientos, el próximo paso es las personas hacen acciones con sí mismo. Acciones de inmoralidad con sí mismo. Acciones de ver cosas inmorales o hacer cosas con su propio cuerpo, inmorales e inmundos. Y después de este paso, ellos empezaron a seguir sus pasiones o su codicia, a tratar, buscar el cumplimiento de sus pensamientos con otras personas. Y el otro nivel después es cometer perversiones o cosas de violencia y hacer cosas de más inmundicia o cosas de homosexualidad. Y ellos continuaron buscando como drogas. Y como cuando alguien tiene adicción a drogas, es necesario continuar a tener más drogas y más y más y más. Tener los afectos. Tener los mismos afectos y lo mismo, pues es lo mismo con pecado. Y pensamos, algunas veces pensamos, ¿cómo tal y tal persona puede llegar a una perversión? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Ellos perdieron todo. Y el último paso es la persona va a perder su vida, su propia vida, por medio de ese pecado. Y alma. Dice, y ir al infierno. Queremos entender los pasos. Y vamos a ver la advertencia en la vida de David. Ver la advertencia en la vida de David. Vamos a leer 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Queremos observar, no podemos meditar en toda la historia de David y su pecado con Betsabé, pero queremos recordar los puntos básicos y ver la advertencia. Él pensó que no fue posible para él entrar pecado así. Y su orgullo fue una de las causas de su pecado. Vamos a leer 2 Samuel, versículos 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ustedes recuerdan la historia, cómo David envió mensajeros y la tomó, y él cometió adulterio con ella, y después trató a cubrir este pecado porque ella estaba embarazada. Él está cubrir y escapar los efectos de su pecado. Trató de engañar el esposo, pero no fue posible. Y últimamente David mató a este hombre justo
Urias, un extranjero que tomó la decisión de seguir a Jehová y ser parte del pueblo de Israel. Y este hombre justo falleció por medio de la violencia de David. Como una persona que escribió mucho de la escritura, como una persona que estaba qué tan cerca a la presencia y la persona de Dios, como alguien que fue un sombra para Cristo, sombra de Cristo, como el mejor rey de la historia de Israel, el mejor de los mejores. ¿Cómo alguien así puede cometer un pecado? ¿Qué tan horrible? ¿Qué tan sucio? ¿Qué ofensa contra Dios? Él empezó con confianza en su propio corazón. Confianza en su propio corazón. Muchos cristianos piensan que yo tengo una fidelidad al Señor, fidelidad en doctrina, fidelidad en mi vida, y tengo una vida de mucha inteligencia. Pues yo merezco un poco yo merezco este pensamiento. Yo merezco esta fantasía, yo merezco disfrutar cómo las imágenes me ayudan a sentir tranquilo y bien. Y yo merezco ¿por qué? Y tiene muchas excusas. Quizás una de las excusas es porque tengo mucho tiempo servir al Señor. Y es orgullo pensar así. Y recordamos que David mostró de su obediencia antes de ese punto, cuando él tomó más esposas. Pues ese no fue el primer pecado. Y es el mismo con los pensamientos. Cuando entramos en los pensamientos de avaricia, pensamientos de inmundicia, pensamientos de codicia, empezamos en el camino a cometer cosas horribles, profundos, pecados que causan vergüenza con todo el pueblo de Dios. Escuchen la advertencia, hermanos. Escuchen la advertencia. ¿Eres mejor de David? No puedes disfrutar pensamientos de inmoralidad y no tener efectos en tu propia vida. Tenemos la advertencia de Pablo rápidamente en 1 de Corintios. Es necesario empezar con la advertencia porque sí tenemos el engaño que no es posible. No es posible. En verdad empezamos en el camino a entrar este pecado. Es necesario decir, en primera aplicación es necesario decir, yo puedo cometer fornicación, es posible para mí cometer adulterio, es posible para mí cometer un pecado horrible. Y vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 9, y vamos a leer versículos 24 hasta capítulo 10, versículo 13. Y yo quiero para ustedes escuchar y seguir en su propia Biblia. Abre tu Biblia, seguir el argumento y mira la actitud de Pablo. Porque Pablo nos dio un buen ejemplo. Fue el opuesto de David. Miren cómo él estaba pensando de su propia cuerpo, su propia responsabilidad, la necesidad de tener disciplina, y también él usó un ejemplo de inmoralidad y idolatría del Antiguo Testamento. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a esperar aquí, hermano, por un momento. Mira la actitud y la aplicación del apóstol Pablo. Mira su disciplina. Mira cómo él no está engañado, no era engañado. Él entendió la importancia, entender el engaño de ese pecado, pecado en general, y también la importancia de tener disciplina y también el motivo. El motivo. Él quería ganar la carrera y su motivo fue el gozo. Fue el gozo de perseverar hasta el fin. Ahora vamos a ver el opuesto. Vamos a ver el opuesto el ejemplo malo en capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pues observamos aquí en ese ejemplo del Antiguo Testamento como Pablo habló de las personas que adoraron, que entraron en idolatría. Mira la conexión con su idolatría y la inmoralidad sexual. Su idolatría, codicia y fornicación, la inmoralidad sexual. Y como ellos mueren, no continuaron en la fe. Y las cosas ocurrieron para ser ejemplos, advertencias para nosotros. Pues Pablo aplicó en versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pues algunos están diciendo, sí, te escucho, pastor, te escucho. Yo no quiero confiar en mi propio corazón, no quiero cometer este pecado. Pues dígame el consejo. Dígame cómo podemos crecer en la pureza sexual. Mira el versículo 13. Tener esa tentación es común. Esta tentación es común. Pero fiel es Dios para ayudarnos. Fiel es Dios para ayudarnos a perseverar hasta el fin. Fiel es Dios para ayudarnos a odiar pensamientos de codicia, odiar pensamientos de inmoralidad sexual y vivir en crecimiento al Señor. Pues Dios es fiel para ayudarnos y nuestra esperanza es en Él. Y pues vamos a terminar el punto de no confianza en tu propio corazón y vamos a estudiar y meditar sobre la avaricia. Si queremos crecer en la pureza sexual, es necesario entender las mentiras
de idolatría, avaricia, la inmoralidad sexual. ¿Y cómo están conectados? Están conectados. Entender los motivos de nuestras corazones engañosas. Si podemos entender nuestros motivos, podemos identificar el pecado y crecer en la fe. Vamos a leer Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, porque explica la manera que entramos en codicia, pensamientos de inmoralidad. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire cómo Santiago está explicando para nosotros la manera que el pecado empieza en nuestros pensamientos. Tenemos una tentación y justificamos por qué está bien entrar a esta tentación, cometer este pensamiento inmundo o hacer esta obra de inmoralidad. Y él usó el ejemplo aquí del pensamiento de pecado. Es como una mujer embarazada. Y en tiempo, ella va a tener el nacimiento de la acción. Y en la misma manera que un bebé está creciendo adentro de la mujer, es la manera que el pecado está empezando creciendo en los corazones y pensamientos de personas que están cultivando pensamientos de inmoralidad. Y últimamente es necesario para la mujer tener el parto. Y de misma manera, para la persona que está continuando en los pensamientos, es necesario cometer los pecados de inmoralidad. Y en el fin, ese camino termina en la muerte. Termina en la muerte. No solamente la muerte física, pero espiritual también. Pues vamos a regresar a Efesios. Y quiero darte instrucción, advertencia de cómo la avaricia es engañosa. La avaricia es engañosa. Y está conectado a los ídolos, la idolatría. ¿Recuerdas cómo el apóstol Pablo explicó en versículo 5? La persona que está cometiendo las acciones, que es fornicario, inmundo, avaro, es idólatra. Queremos entender la conexión con la inmoralidad y la idolatría, y muchas veces la inmoralidad sexual está conectada a otros pecados. Y es así. Si pensamos si puedes ayudarme, mi amor. Si pensamos de la inmoralidad, y cómo la inmoralidad es abajo el pecado, el tema más amplio de avaricia. Y este pecado, que es más amplio que simplemente la inmoralidad, cuando somos esclavos a esta avaricia y está manifestado en la inmoralidad, empezamos a ser idólatras.
idólatras. Y todos están conectados, todos están conectados. Es el mismo camino, el mismo camino. Y quiero explicar ahora cómo están conectados, para entender que avaricia es engañosa. Avaricia es engañosa. Empezamos en la semana pasada, empezando la avaricia de una manera básica, que como David vio Batsebé y tenía el deseo por ella. Pero hay muchos otros pecados que están conectados a no es simplemente lo veo y yo quiero. Es hay más pecados que vienen también. Algunas veces, y tenemos una lista aquí en el bosquejo para ustedes, tenemos el bosquejo en el chat de la iglesia, para entender otros pecados que están conectados. Rápidamente, tenemos las citas aquí de los versículos para ustedes leer, para leer los textos en otro tiempo, pero voy a explicarlo rápidamente. Muchas veces las personas que cometieron inmoralidad por pensamiento o por hecho, está conectado el enojo. ¿Por qué? Porque tiene avaricia, tiene el deseo para una cosa, otra cosa. Quizás es relación, quizás es cariño, quizás es tener sexo con su cónyuge. ¿Y por qué ellos no tienen esta cosa que ellos piensan que es un derecho? Están enojados por no tener que ellos piensan que es su derecho. Y están enojados y ellos van a cometer inmoralidad sexual. Y el motivo empezó con el enojo. Y está conectado en la inmoralidad sexual, como en la historia en Génesis 38, de Judá y de Tamar. Tamar fue la persona enojada en esa historia. Puedes leer y ver su motivo. Pero Judá cometió una inmoralidad sexual y su motivo fue diferente. Su esposa se falleció y parece como él tenía el motivo de autolástima, buscando un consuelo, buscando una ayuda. No buscó la adoración de Dios, no buscó la ayuda de Dios, buscó una prostituta para tener autolástima. Y muchas personas cometieron pecados de inmoralidad pensando de, pobrecito mío, yo merezco tal cosa. Uno es, quizás algunos tienen la combinación de enojo y autolástima. Pobrecito mío, y también están enojados. Voy a consolarme, voy a animar, darme el confort por medio de este pecado. Voy a disfrutar de este pecado en lugar de derecho que merezco pero no tengo. Este pecado es un motivo. Cuando hablamos de avaricia, hablamos de la combinación de muchos pecados. Otra combinación es descontento. Y Proverbios 9, versículo 17 explica que que dice, las aguas hurtadas son dulces. Las aguas hurtadas son dulces. Y hay para cometer un tipo de inmoralidad, quizás hay un tipo de engaño, estar emocionado. ¿Cómo se dice? Excited, emocionado. Excitado, o hay un gozo, hay en una cosa nueva. Y muchos entraron en inmoralidad
porque es más emocionante. Es otro tipo de avaricia, otra conexión con avaricia, otro pensamiento, otra manera de estar encoñado. Es la autorrecompensa. Autorrecompensa, esa es la actitud de un fariseo. Y puedes leer en Jueces capítulo 5 como versículo 30. Esa es la actitud de un soltero. Cuando un soltero piensa, yo puedo cometer pecados horribles con este país extranjera porque serví en el ejército en una manera bien profunda y merezco tal y tal pecado. Y yo puedo cometer el pecado aquí y nadie sabe y regresar a mi propio país. Y es bien común para personas en el ejército pensar de esta manera. Pero muchos fariseos, muchos cristianos falsos, muchos cristianos también, tristemente, piensan de la misma manera. Tengo fidelidad a mi vida, pues merezco a disfrutar tal y tal cosa. Descansar un poco de todo negar a mí mismo. Ese otro engaño, conectado a avaricia, conectado a adulterio, a ser idólatra. ¿Por qué pensamos de este pecado? Es la manera que podemos tener gozo. Otro engaño es la adulación. Adulación. Otro pecado que está conectado a avaricia y la inmoralidad. Y tenemos los ejemplos de Proverbios y tenemos las citas de capítulo 2, versículos 13 a 19, capítulo 6, versículo 24, capítulo 7, versículos 5, 11 y 24. Y todas las advertencias encontramos personas que tienen orgullo y por medio de las palabras bonitas, por medio de complementos, las personas con orgullo entraron en la inmoralidad. Y la verdad es, ellos son necios, llenos de orgullo. ¿Y cómo fue su motivo? ¿Cómo ellos manifestaron su avaricia, su inmoralidad, su idolatría? Porque ellos pensaron, sí, merezco palabras de ánimo, palabras de cariño. Y las palabras de adoración vinieron por medio de quizás una persona en trabajo, una persona que no es el cónyuge. Y pensamos, sí, esta persona tiene razón. ¿Por qué mi cónyuge no sabe esa verdad? Voy a disfrutar y cultivar pensamientos de tal persona que tiene palabras de ánimo para mí. Qué engaño. Está conectado a la avaricia, la inmoralidad, la idolatría. Otro pecado que está conectado es el deseo por poder y control, el control. Y tenemos el ejemplo de Isaías capítulo 3, versículos 16 a 24, y otra vez puedes leer en tu propio tiempo de los textos. Pero ese texto es un ejemplo de las mujeres de Israel que fueron llenos de orgullo y ellos pensaron por medio de su ropa, por medio de su manera a caminar, ellos pueden ser objetos de deseo. Pueden ser objetos de deseo y en esta manera ellos tuvieron poder, ellos disfrutaron los pensamientos o llamados de hombres inmorales. Y ellos pensaron en su orgullo, que ellos disfrutaron este poder, control. Otro pecado que está conectado, que es una manifestación de avaricia y la inmoralidad, idolatría, es deseo por comunidad. Deseo por comunidad. Y tristemente muchas mujeres cometieron este tipo de inmoralidad porque ellos recibieron beneficios de más dinero, otros beneficios en la vida. Muchas mujeres tuvieron vidas cómodas porque ellos cometieron inmoralidad. En verdad, nuestros motivos son complicados en muchas veces, hermanos. Y nuestra aplicación es pensar de la tentación que tenemos en nuestras propias vidas.
entrar en pensamientos de inmoralidad. Y necesitamos examinar y entender nuestros propios corazones. Y necesitamos ver la conexión con orgullo, nuestro enojo. ¿Qué pensamos que merecemos? Es un derecho, el cariño, o las actividades sexuales que merecemos en el matrimonio y quizás en nuestro matrimonio no recibimos, pues yo merezco un pecado. Este es engaño, mentira. Sí, por eso, sí, cada cónyuge tiene la responsabilidad de dar el amor en ese área de la vida. Y sí, cada persona tiene su propia responsabilidad, servir al otro. Y no pensar de la mentira de la bendición de sexo en el matrimonio. Es para mi propia satisfacción. Sí necesitamos servir y tener la actitud de tengo esta bendición para servir mi cónyuge, no para ellos servirme. Pues necesitamos tener esta actitud. Y cuando recordamos que no merecemos el matrimonio, ni las bendiciones del matrimonio, entendemos la verdad. Pues, primer punto, no confíes en tu propio corazón. Segundo punto, estoy tratando de explicar las profundidades de la palabra avaricia aquí en Efesios 5, versículos 3 a 5. Y también queremos terminar un crecimiento en acciones de gracias. Todo ese sermón es aplicaciones, hermanos, pues no tengas miedo, no tengas pena, no voy a terminar en un momento. Vamos a aplicar ese texto con crecimiento en acciones de gracias. Y regresamos al libro de Tito. Y recordamos y aplicamos los versículos que leímos en la escuela dominical a todo la engaño de pecado. Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pues, ¿cómo podemos crecer en la pureza sexual? Por medio de crecer en acciones de gracias, por medio del Evangelio. Es así, ¿cómo aplicamos de una manera práctica? Hay dos áreas de aplicación. Uno es, ¿qué hacemos cuando no tenemos la tentación de pensar de cosas de inmoralidad? ¿Y qué hacemos cuando tenemos tentaciones? O cuando los pensamientos de inmoralidad empiezan en nuestras mentes. ¿Qué hacemos en los dos casos? El primer caso es el ataque. El primer caso es en el positivo. El primer es antes de que la tentación, antes que veamos la tentación, vamos a caminar en el camino que Dios quiere. Es así. Vamos a pensar de una jovencita que tiene trabajo y ella tiene, en ese caso, sí tiene esposo. Y ella está llegando al trabajo, pensando anticipando sus devocionales en el tiempo de almuerzo, meditando en camino los versículos que ella estaba memorizando y pensando de yo quiero expresar amor a mi Salvador.
Y ella está esperando con ánimo por el tiempo de almuerzo para leer su Biblia. Y ella tiene la intención de estudiar Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, y meditar en el Evangelio y escribir las notas en su Biblia. Y ella tiene gozo verdadero, anticipando esta obra, por esta buena obra, esta adoración, esta acción de gracias. Y ella está pensando de la gracia de Dios. Y ella estudió en el almuerzo, ella estudió la gracia de Dios, esa frase en versículo 11. Se ha manifestado, mira la encarnación de Cristo y su vida, su muerte, su resurrección. Y ella está pensando, yo recibí los beneficios de esta gracia, de obra de gracia, y yo no merezco. Mira todos los engaños, evangélicos engañados, cristianos falsos, y yo tengo la gracia de Dios. Yo quiero aplicarlo, renunciando la impiedad, y su deseo, su motivación por medio de esa adoración está creciendo. Y ese es su enfoque. Y después ella salió y regresó a trabajar. Y su jefe tiene palabras de cariño para ella, tratando de implicar un doble sentido. Él está tratando de dar la implicación que él está abierto a cometer inmoralidad sexual. Y cuando sus pensamientos están llenos de la adoración de Dios, saliendo de un tiempo así, meditando en la manera en Dios, y ella escuchó sus palabras. Sus palabras parecen como, qué tan sucio, qué tan horrible son sus palabras. Y ella no tiene el deseo. ¿Por qué? Porque ella está cerca a Cristo. Y ella está viviendo en adoración, en gozo en Él. Es mucho más fácil ver el engaño que es. Pero otro ejemplo. Pensamos de otro jovencita que tuvo un desacuerdo, argumentos con su cónyuge. Y ella está, es su meditación. Y está meditando como, yo merezco mejor que recibí. Yo merezco, y ella está enojado y piensa que yo merezco mejor. Y está un poco triste y también enojado. Y en su tiempo de almuerzo, ella está enviando mensajes por medio de su celular a sus amigas, quejándose. Y cuando ella salió y recibió el mismo engaño, misma tentación, el jefe está diciendo, qué bonito eres hoy, tal cosa, qué bonita, casaquero. Y ella piensa, sí, yo merezco. ¿Por qué mi cónyuge no es así? Y ella quiere cultivar y disfrutar los pensamientos de inmoralidad con él. Y todo ese es el camino. Ese es el camino a avaricia, inmoralidad y idolatría. Y últimamente, las personas que continúan en ese camino, están manifestando que no adoran al Señor, son idólatras, las personas que viven así. Vamos a aplicar ese sermón, hermanos. Vamos a aplicar ese sermón y cultivar la adoración y las acciones de gracias en el Señor por medio del Evangelio. Solamente cristianos verdaderos pueden vivir así, porque solamente cristianos verdaderos confían en Jesucristo y por medio de su gracia tienen el deseo de gozar en Él y glorificarle para siempre. Vamos a aplicar este sermón por no confiar en nuestros propios corazones. Vamos a aplicar los versículos por ver la avaricia es complicada y es engañosa. Tiene muchos motivos. Pues vamos a entender nuestros propios motivos de cometer pensamientos de inmoralidad. Y vamos a rechazarlo con todos nuestros corazones y crecer en crecimiento espiritual por medio de meditar en las profundidades de la gracia de Dios en el Evangelio.
Esa es la manera de la pureza sexual, hermanos. Y mi oración como pastor es ayudar a ustedes a perseverar hasta el fin y no entrar a la apostasía por medio de esa avaricia, inmoralidad sexual. Y tristemente es mi experiencia como pastor ver muchas personas que salieron a la fe por medio de este engaño. Y yo quiero tomar la iniciativa y animarte por medio y llamarte por medio de ese sermón. Perseverar en la fe. Oremos. Nuestro Señor, no merecemos ser cristianos. No merecemos recibir tu palabra y no merecemos tener las vidas que tenemos. Por favor, ayúdanos a vivir en la luz de tu gracia y recordar que la gracia que recibimos en el Evangelio es mucho más que merecemos. Por favor, ayúdanos a glorificarte y gozarte para siempre. Gracias, nuestro Señor. Por favor, ayúdanos a ver el engaño de nuestros propios corazones y rechazar, odiar pensamientos de inmoralidad. Gracias, nuestro Señor.